el estudiante de secundaria que se convirtió en el narcotraficante más brutal de México. Los crímenes por los que condenaron a la Barbie, el narco cuyo paradero exacto se desconoce en el sistema de prisiones de Estados Unidos. El narcotraficante estadounidense de origen mexicano Edgar Valdez Villarreal, conocido como la Barbie, debe cumplir una condena de prisión hasta el año 2056. Esto en Estados Unidos. Edgar Valdez Villarreal, a quien le apodan la Barbie por su tez blanca y su apariencia, es un narcotraficante mexicano, conocido por haber sido sanguinario, cruel y temerario, y uno de los protagonistas de la sangrienta guerra entre los cárteles de la droga. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de la extraña desaparición del narcotraficante estadounidense de origen mexicano, Edgar Valdez Villarreal, conocido como la Barbie, y su resurgimiento en el mapa. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Sus inicios. Nacido en Estados Unidos de origen mexicano, concurrió a la United High School, donde recibió por parte de su entrenador de fútbol americano el apodo de la Barbie, debido a su piel blanca, cabello rubio y ojos claros, parentesco al Ken Carson de la muñeca Barbie. El primer arresto de Valdez llegó a los 19 años en Texas. Fue detenido y acusado de homicidio por negligencia criminal al presuntamente atropellar a un consejero de la escuela media con su camioneta. Se convirtió en un traficante de marihuana en las calles de Laredo, cuando aún concurría a la escuela secundaria. Valdez Villarreal rechazó la oferta de su padre para financiar una educación universitaria con el fin de centrarse en su negocio, y pronto fue acusado por cargos de distribución de marihuana. Huyó a México para evitar su captura, donde se unió a los hermanos Beltrán Leiva, socios por ese entonces de Joaquín El Chapo Guzmán, en la Federación de Sinaloa. Rápidamente ascendió en el escalafón debido a sus conexiones en los Estados Unidos, su capacidad para reclutar policías, militares, etc., para que se pongan al servicio de la organización, y su amistad con Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, jefe de dicho cártel, quien fuera abatido por la policía el 16 de diciembre de 2009. Reportes de la DEA agregan que a finales del 2004 la Barbie inició una lucha por el control de la plaza contra el grupo de los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, en especial por la plaza de Nuevo Laredo, territorio fronterizo en el cual se dan 7,000 cruces diarios hacia Estados Unidos de acuerdo con datos de la PGR, y solo el 10% puede ser revisado. Esto convierte el lugar en uno de los más deseados por los traficantes y tratantes de personas después de Tijuana, San Diego, zona fronteriza a la que cruzan hasta 50,000 vehículos por día. Los informes de inteligencia afirman que la Barbie se convirtió en una pieza clave en la batalla que inició el Chapo Guzmán contra los Zetas, el cerco protector del cártel del Golfo. También libró una dura pelea por el control del puerto de Acapulco. Está con grandes éxitos. Grupo criminal Los Negros. Fue una unidad paramilitar criminal del cártel de los Beltrán Leiva en México. Los Negros se formaron para hacer frente a las operaciones del cártel del Golfo y su brazo armado los Zetas. Pero después de la ruptura del cártel de los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa, los Negros se aliaron con el cártel del Golfo y los Zetas. El grupo criminal está dirigido por Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, y supervisado por los hermanos Sánchez en México. También han empleado bandas como el Mexican Mafia y la MS-13 para llevar a cabo asesinatos y otras actividades ilegales. El grupo estuvo involucrado en la lucha contra los Zetas en la región de Nuevo Laredo por el control del corredor de tráfico de drogas. Su zona de operaciones comenzó en Tamaulipas y más tarde amplió su influencia a Nuevo León, además de los estados de Coahuila. También se ha podido observar sus operaciones en San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Morelos y Sonora. Conexión con el caso Cabañas. La madrugada del 25 de enero del 2010, el jugador Salvador Cabañas fue herido de un disparo en la cabeza al encontrarse con su esposa en un bar de la Ciudad de México, denominado Bar Bar. Esa misma mañana fue intervenido quirúrgicamente, informándose que su estado de salud es grave y estable. En tanto, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por medio de la grabación de una carrera de circuito cerrado, como se identificó a José Jorge Valderas Garza, alias Jesús el JJ, o el Modelo, como su atacante. Además, detuvo a 3 personas por resistencia de partículas. Según propias declaraciones de la Barbie, fue él mismo quien, después de regalar a JJ por su dicha acción, lo guardó de una futura captura policial, debido a la amistad que tienen, colocándolo en una de las oficinas en Atizapán, quedando totalmente desacreditada la versión de un atuendo ideológicamente perpetrado por Vélez Villarreal. El primer arresto de Valdez llegó a los 19 años en Texas. Fue detenido y acusado de homicidio por negligencia criminal, al presuntamente atropellar a un consejero de la escuela media con su camioneta. Se convirtió en un traficante
traficante de marihuana en las calles de Laredo. Cuando aún concurría a la escuela secundaria, Valdés Villarreal rechazó la oferta de su padre para financiar una educación universitaria, con el fin de centrarse en su negocio, y pronto fue acusado por cargos de distribución de marihuana. Huyó a México para evitar su captura, donde se unió a los hermanos Beltrán Leiva, socios por ese entonces de Joaquín El Chapo Guzmán, en la Federación de Sinaloa. Rápidamente ascendió en el escalafón debido a sus conexiones en los Estados Unidos, su capacidad para reclutar policías, militares, etc., para que se pongan al servicio de la organización y su amistad con Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, jefe de dicho cártel, quien fuera abatido por la policía el 16 de diciembre del 2009. Reportes de la DEA agregan que a finales de 2004 la Barbie inició una lucha por el control de la plaza contra el grupo de los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, en especial por la plaza de Nuevo Laredo, territorio fronterizo en el cual se dan 7,000 cruces diarios hacia Estados Unidos, de acuerdo con datos de la PGR, y solo el 10% puede ser revisado. Esto convierte al lugar en uno de los más deseados por los traficantes y tratantes de personas, después de Tijuana, San Diego, zona fronteriza en la que cruzan hasta 50,000 vehículos por día. Los informes de inteligencia afirman que la Barbie se convirtió en una pieza clave en las batallas que inició el Chapo Guzmán contra los Zetas, el cerco protector del cártel del Golfo. También libró una dura pelea contra el cártel del puerto de Acapulco, esta con grandes éxitos. Grupo criminal Los Negros. Fue una unidad paramilitar criminal del cártel de los Beltrán Leiva en México. Los Negros se formaron para hacer frente a las operaciones del cártel del Golfo y su brazo armado los Zetas, pero después de la captura del cártel de los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa, los Negros se aliaron con el cártel del Golfo y los Zetas. El grupo criminal está dirigido por Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y supervisado por los hermanos Sánchez en México. También han empleado bandas como los Mexican Mafia y los MS-13 para llevar a cabo asesinatos y otras actividades ilegales. El grupo estuvo involucrado en la lucha contra los Zetas en la región de Nuevo Laredo por el control del corredor de tráfico de drogas. Su zona de operaciones comenzó en Tamaulipas y más tarde amplió su influencia a Nuevo León y los estados de Coahuila. También se ha podido observar sus operaciones en San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Morelos y Sonora. Conexión con el caso Cabañas. La madrugada del 25 de enero del 2010, el jugador Salvador Cabañas fue herido de un disparo en la cabeza al encontrarse con su esposa en un bar de la Ciudad de México, denominado el Bar. Esa misma mañana fue intervenido quirúrgicamente, informándose que su estado de salud era grave y estable. En tanto, la Procuraduría de Justicia del DF, por medio de la grabación de una cámara de circuito cerrado, identificó a José Jorge Valderas Garza, alias Jesús el JJ, o el Modelo, como su atacante. Además, detuvo a 3 personas por resistencia de particulares. Según propias declaraciones de la Barbie, fue él mismo quien, después de regañar a JJ por dicha acción, lo resguardó de una futura captura policial, debido a la amistad que tienen, colocándolo en una de las oficinas en Atizapán, quedando totalmente desacreditada la versión de un atentado ideológicamente perpetrado por Valdés Villarreal. La detención. El 30 de agosto del 2010 fue arrestado por la Policía Federal en una casa de campo ubicada en Cañada de Alférez, cercana al poblado de Salazar. La Barbie, además de enfrentar varias acusaciones por narcotráfico y homicidio en México, es requerido por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar 3 procesos con distribución de droga. Su suegro, Carlos Montemayor González, y presuntamente su sucesor en la estructura del cártel, fue detenido en la Ciudad de México el martes 23 de noviembre del 2010. En octubre de 2011 se dio a conocer que Edgar Valdés Villarreal está en huelga de hambre desde el 26 de septiembre del mismo año, en protesta por la supuesta forma en la que es tratado. La Barbie denunció las condiciones en las que se encuentra dentro del penal del Altiplano, donde está confinado en una pequeña celda y sin oportunidades de ejercitarse. Para el 27 de noviembre del 2012, con ayuda de su abogado, entregan el grupo Reforma, Diario del Norte, Reforma y Mural, una carta la cual es dada a conocer y publicada al día siguiente, en donde hace declaraciones fuertes. En 2010, el presidente Felipe Calderón convocó a los líderes de los cárteles de la droga para cerrar un acuerdo con todas las fracciones de la delincuencia organizada, además de comentar que, por su negación a tener nexos con otros cárteles, dicho presidente ordenó su ejecución, mas solamente se logró su aprehensión. Expone que Genaro García Luna, entre otros funcionarios públicos, recibieron dinero por parte de él y del narcotráfico desde el 2002. El 11 de junio de 2018 fue dictada la sentencia a Valdés Villarreal, que incluye una condena de 49 años, un mes y 192 millones
millones de dólares. El que fuera capo del cártel de Sinaloa y considerado uno de los más sangrientos del narcotráfico en México, recibió en 2018 una sentencia de 49 años de cárcel, pero ahora su nombre ha desaparecido del listado de presos bajo custodia en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. No está en custodia de la BOP, Agencia Federal de Prisiones, responde la página oficial al buscar el nombre del reo, según corroboró este martes BBC Mundo. Las autoridades estadounidenses de momento no han revelado el paradero ni la situación del reo, pero un portavoz de la BOP insistió que esto no quiere decir que Valdés Villarreal esté libre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno ha pedido explicaciones a Estados Unidos. Expertos creen que la Barbie, apodado así por su pelo rubio y ojos azules, podría estar colaborando con las autoridades estadounidenses y quienes brindarán información a cambio de ciertos beneficios como la inclusión en un programa de protección de testigos, la reducción de su sentencia u otro tipo de beneficios. El narco más sonriente. Cuando fue presentado ante los periodistas después de su captura en 2010, la Barbie no dejó de sonreír. El gesto desató polémica en el país, pues muchos lo interpretaron como una burla a las autoridades. En 2015 fue extraditado al país norteamericano, donde 3 años después un tribunal de Atlanta, Georgia, lo condenó a 49 años y un mes de prisión, así como una multa de 192 millones por 4 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. Valdés Villarreal se había declarado culpable de las acusaciones para evitar la condena de cadena perpetua que se había solicitado en su contra. El fiscal del caso alegó entonces que importó toneladas de cocaína a Estados Unidos mientras impiedad avanzaba hacia los más altos cargos de uno de los cárteles más poderosos de México, dejando a su paso incontables vidas destruidas por la violencia. Paradójicamente, tras dictarse la sentencia, el fiscal afirmó que el narcotraficante iría a prisión casi por el resto de su vida, y que esto era un mensaje a los líderes de cárteles mexicanos que debían saber que, como la Barbie, serían responsables de sus crímenes, violencia y crueldad. Valdés Villarreal nació en Laredo, Texas, en agosto de 1973 y desde los 19 años fue acumulando antecedentes penales. El gobierno estadounidense señaló que en el año 2000 la Barbie ya tenía un próspero negocio de distribución de marihuana y cocaína en su ciudad natal. Sus operaciones se extendieron incluso a lugares como Nueva Orleans, Luisiana, Memphis, Tennessee y Mississippi. La actividad del joven tejano llamó la atención de los cárteles mexicanos del narcotráfico. Ese mismo año 2000 fue reclutado por Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, que entonces era uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, también llamado Cártel del Pacífico. El capo le encargó una de las operaciones más importantes para la organización en ese momento: arrebatar el mercado y las rutas de tráfico de drogas de Nuevo León, Tamaulipas, al Cártel del Golfo, que las controlaba. Lo mismo se acordó en un conclave de líderes realizados en Cuernavaca, Morelos, según un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia, CENAP. El encuentro tuvo lugar al inicio. Durante todo ese año, la Barbie y su grupo pelearon violentamente calle por el control del tráfico en Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos. Ahí nació el cariz de crueldad que la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, atribuye a Valdés Villarreal. La gente fue el inicio de la guerra entre cárteles que causó la muerte de miles de personas y que en algunas regiones del país todavía permanece. Una captura mediática. Valdés Villarreal se convirtió en el personaje más cercano a Arturo Beltrán Leiva e incluso permaneció a su lado cuando el capo y sus hermanos rompieron su alianza con el cártel de Sinaloa. El Barbas fue abatido por la Marina en diciembre del 2009 y a partir de ese entonces el tejano tomó su propio camino, con su propio grupo emprendiendo una batalla para controlar el mercado de drogas en Guerrero, especialmente en el balneario de Acapulco, donde se sirvieron algunas de las jornadas de mayor violencia en su historia. La red del capo se extendió incluso a Morelos, la capital del país, y al vecino Estado de México, donde fue capturado el 30 de agosto del 2010. Al día siguiente fue presentado ante los medios en instalaciones de la Procuraduría General de la República. Fue el momento en que no paraba de sonreír. Los videos y fotografías del momento lo muestran con la mirada divertida, una camiseta deportiva Ralph Lauren y tenis nuevos. La sonrisa junto con la ropa fue lo que más me llamó la atención de los medios, e incluso marcaron una especie de moda en los mercados informales de ropa. Una semana después de la captura, en las calles de la capital mexicana se vendían réplicas de la camiseta verde de la Barbie. La incógnita detrás del paradero de la Barbie. Edgar Valdés Villarreal, el conocido narcotraficante México-estadounidense, no aparece bajo custodia del sistema penitenciario de Estados Unidos, donde purgaba una condena hasta el 2056. No bajo custodia de la agencia de prisioneros, CEL en el buscador de reos del sistema penitenciario estadounidense. La Barbie estaba cumpliendo su condena en la prisión de máxima seguridad Coleman II, ubicada en el centro de Florida, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Orlando. De acuerdo con sus documentos judiciales, los abogados del capo extraditado a Estados Unidos en septiembre
septiembre de 2015, habían presentado una solicitud para renovar su pertenencia, petición que fue desechada por el juez del estado de Georgia en 2020. No existe otro documento público en el sumario del juez contra Valdés Villarreal sobre una supuesta liberación, pero sí se han clasificado los últimos 7 escritos legales sobre el caso. Este periódico se ha puesto en contacto con portavoces de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que han dicho que no estaban enterados de la situación jurídica de la Barbie. La Embajada de Estados Unidos en México aún no ha respondido a una solicitud de comentarios. Los abogados que representaron al capo en un tribunal de Atlanta han señalado que no tienen conocimientos que su cliente ya no aparece bajo custodia. La incógnita sobre el paradero de la Barbie abre un abanico de posibilidades en torno a donde se encuentra. Una de ellas es que haya llegado a un acuerdo como testigo colaborador con las autoridades estadounidenses y que se le haya asignado una nueva identidad para proteger su seguridad. Otra opción es que un potencial acuerdo con las autoridades estadounidenses, tener una reducción de sentencia u otros beneficios a cambio de cooperar. Hay registros judiciales de que el capo ha colaborado con la DEA y otras agencias gubernamentales para pugnar una sentencia menor. Por otro lado, al tener pasaporte estadounidense, Valdés Villarreal no puede ser deportado a México. A la espera de conocer la versión oficial sobre dónde se encuentra el capo, las hipótesis caen en el terreno de las especulaciones. Reaparece la Barbie bajo la custodia de la Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos. El narcotraficante salió del radar de las prisiones estadounidenses ante el inicio del juicio contra Genaro García Luna. La Barbie, el sanguinario narcotraficante, ha vuelto a aparecer bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, después que el registro oficial mostraba en nombre de 2022 que el capo no estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Fue como si nunca hubiera desaparecido del registro. La base de datos de la Agencia de Prisiones registra a Valdés Villarreal cumpliendo sus órdenes en la prisión de alta seguridad de Coleman II, condado de Summer, en la región central de Florida. Su salida del registro y la duda sobre su paradero fue motivo de especulación no solo para medios de comunicación, sino entre los propios miembros del gobierno mexicano. Está raro que alguien dé a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está, si se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema, pero vamos a seguir pidiendo que nos informen, dijo el presidente de México en noviembre, cuando se reportó su ausencia de la base de datos. El paradero de la Barbie generó una serie de teorías, entre las que figuraba que hubiera llegado a un acuerdo como testigo colaborador con las autoridades estadounidenses para testificar en el juicio de García Luna y que se le haya asignado una nueva identidad para proteger su seguridad. ¿Dónde está la Barbie en estos momentos? De acuerdo con información de la Bob, la Barbie, quien actualmente tiene 49 años, continúa cumpliendo con su condena en la prisión de alta seguridad de Coleman II, condado de Summer, en la región central de Florida. En el mismo sitio web se explica que cuando un recluso ha sido liberado, muestra una leyenda que consigna que fue liberado en una fecha específica, pero si el preso está cumpliendo su condena en una prisión federal, se muestra su ubicación y la fecha de liberación establecida, lo que quiere decir que en el caso de la Barbie falta el dato de su ubicación dentro de los penales en Estados Unidos. Asimismo, en el portal se menciona que en casos anteriores en los que los capos de alto perfil ya no aparecen bajo custodia del sistema de prisiones federales, es porque podrían haber aportado información que les permita más testigos protegidos. Borderland Beat detalla que Edgar Valdés Villarreal es ciudadano norteamericano y que nació en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, por lo que si fuera liberado debido a una reducción de sentencia, no se le reportaría a México. La información del portal también indica que fue en noviembre del 2012 cuando la Barbie entregó una carta firmada por él, en el que asegura haber entregado sobornos multimillonarios a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y al grupo de policías encabezados por Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas. También se detalla que la detención de Valdés Villarreal se debió a su negativa a llegar a un acuerdo con Felipe Calderón y las otras organizaciones criminales.